Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal de testimonio. ¿Conoces un sacerdote que haya decidido abandonar su ministerio y se haya ido de la Iglesia Católica? ¿Te gustaría saber quiénes son los 4 principales responsables y también las 4 principales causas por lo cual un sacerdote decide irse? Si es así, quédate con nosotros. ¡Comenzamos! Desde el principio de la historia, Dios ha dado a su pueblo sacerdotes. Ellos han sido pensados por el Creador desde la eternidad para ser un vínculo de conexión entre lo divino y lo humano. Un sacerdote es una persona ungida con el sacramento y consagrada al servicio de Dios. Su trabajo y su vocación requiere instruir al pueblo en la fe cristiana y por ello es llamado padre o padre de la fe. Un sacerdote no es cualquier persona. Recibió la vocación del cielo y se confirmó en la Iglesia. Los sacerdotes son como tal tesoros de la Iglesia Católica. Gracias por quedarte con nosotros. Hoy me gustaría compartir contigo una información muy interesante. ¿Sabías que nuestra Iglesia Católica está perdiendo cada vez más tesoros como estos? Y también que en algunos lugares hay menos vocaciones sacerdotales. Y esto, la verdad, es muy triste y preocupante, ya que cuando un sacerdote se va y deciden suspenderlo de sus funciones, los únicos que pagan las consecuencias graves son los feligreses. Pero antes de seguir hablando de lo que nos preocupa, hagamos un pequeño recorrido para admirar esos grandes dones y carismas que Dios le ha dado a algunos sacerdotes que están ejerciendo y algunos que ya no están ejerciendo en la Iglesia Católica. Me gustaría pedirles de corazón que no saquen ninguna conclusión de lo que están viendo y oyendo hasta que se termine la transmisión. Y ahora te voy a pedir que vengas conmigo a este recorrido en donde vamos a poder ver cómo Dios se manifiesta de diferente manera con dones y carismas en cada uno de sus hijos. ¿Están listos? ¡Vámonos! Y bueno, pues ya estamos aquí en la pantalla gigante y te voy a pedir que pongas mucha atención. Los primeros 3 sacerdotes que te voy a pasar, ellos ya no están con nosotros, ya partieron a la presencia del Señor, pero el Señor los usaba de una manera extraordinaria. Ellos tenían el don de sanación física, el Señor les puso ese don a ellos y lo ejercían muy bien. Cuando ellos se presentaban, iban multitudes y sucedían milagros. Probablemente te acordarás del primero del que te estoy hablando. Escuchemos cómo el Señor le usaba. Y celebraba la misa el obispo. Y había como 20 sacerdotes celebrando conmigo. Y en la oración de sanación, al final yo recibí una palabra del Señor que se estaba sanando a alguien que sufría de parálisis. Y le dije, tú sientes tu sanación, tú sientes calor en las piernas, el Señor está sanándote. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, haz un esfuerzo, ponte de pie y da un paso, tú verás que tú puedes caminar. Y había muchos paralíticos ahí y nadie se movía. Y yo lo repetí de nuevo y le dije, si te quedas sentado no se va a ver la gloria de Dios. Ponte de pie, por lo menos haz un esfuerzo. Seguimos orando y recibí otra palabra del Señor, que era esta. También en la asamblea hay alguien que sufría de sordera y que no oía nada y ahora tú estás escuchando bien. Le dije, tú por lo menos puedes dar testimonio, levántate y dale gloria al Señor. Y en ese momento se levantó uno de la silla de ruedas. Era él el paralítico, pero estaba sordo. Era él. ¿Cómo no acordarse del padre Emiliano Tardif? Bueno, muchos vivieron su momento y conocen su testimonio, como él pues no creía mucho en la renovación carismática y terminó siendo un gran misionero. Él ya no está con nosotros, pero ese don que el Señor le dio de sanación física, pasaban cosas extraordinarias. Ahora quiero pasarte a continuación. Atención, porque el que viene también, pues también ya no está con nosotros, pero tenía un carisma muy, muy bonito, muy tierno y cómo lo usaba el Señor en sanación física y también en sanación interior. Vamos a ver quién es. El padre. No podía curar.
A ver, Darío. vea, vamos a ver, venga a ver. Es la única forma de poder saber si es él. A ver, vamos, eso. Pero eso, como yo que tengo 15 años, vamos arriba, ese, aleluya, Jesús. ¿Cómo está la respiración? Bien. Alabado sea Jesús. Padre Darío Betancourt, ¿cuántas personas se sanaron en sus congresos? ¿Cuántas personas el Señor levantó paralíticos? Personas que estaban enfermas, ¿cuántas quedaron sanas? Cuando el Padre Darío Betancourt predicaba y oraba, sucedían muchos milagros. Mira qué don tan hermoso, cómo el Señor le da este don a este sacerdote y pues él también ya no se encuentra con nosotros, ya se fue, ya el Señor lo llamó y ahora pues nos quedamos con esos bonitos recuerdos. Pero vámonos con el siguiente. Probablemente tú estuviste en uno de sus eventos del siguiente sacerdote que te voy a pasar. Él también ya se fue a la casa del Señor, ya no está con nosotros. Vámonos adelante y es nada más y nada menos que el Padre Moisés. En la Eucaristía el Señor me ha dado muchos regalos. Una vez yo iba en Tabasco con el Santísimo y corre un hombre y me grita: Padre, mañana me operan de mi riñón, me lo van a quitar. Y yo volteo con el Santísimo, se lo pongo enfrente y le digo: que el Señor te dé un riñón nuevo. Luego a los siguientes días me llegó el testimonio. Bien, cuando llegó el Señor al hospital, lo iban a anestesiar y le empezó a subir la presión. Y a subir la presión y pi. Y entonces le corren los médicos y dicen: no lo podemos anestesiar porque le subió mucho la presión. Vamos a ver por qué le sube la presión. Y lo empiezan a hacer análisis y van descubriendo que su riñón estaba nuevecitos los dos. El Señor le subió la presión para que no lo anestesiaran. Amén. Y se dieran cuenta de que había sanado. Amén. Gloria a Dios, Padre Moisés Lárraga. Cuánta gente no se sanó en sus eventos y en sus congresos. Si tú escuchas el testimonio del Padre Moisés, cuánto fue perseguido, cuánto fue calumniado, cuánta guerra tuvo. Y mira al Señor cómo lo estaba preparando para una gran misión y la cumplió, pues pienso que muy bien. Y bueno, mis hermanos, pues ¿qué les parece esos 3 tesoros que les acabo de mostrar? ¿Verdad que nos quedamos con la boca abierta cómo el Señor se mueve de diferentes maneras y como Él quiere? Fíjense que los 3 tenían el mismo don, pero tenían carisma diferente, cada uno se expresaba diferente. Así es el Señor de versátil. Pero cómo nos muestra su misericordia a través del don de sanación. Pues ahora te voy a pasar a continuación 3 tesoros más que todavía están ejerciendo en la Iglesia Católica, gracias a Dios. Y lo más sorprendente es que estos sacerdotes con su predicación tienen un don tan hermoso que te sabe llegar directo al corazón, es decir, a lo que van. Ellos instruyen, ellos hablan y ellos te avientan el mensaje directo. Tienen un estilo único. Así que vámonos a la pantalla. Y pues bueno, pues ya estamos aquí en la pantalla gigante. Vamos con el primero y es nada más y nada menos que el padre Marcos Galvi. La ruina, los peores momentos de los padres de hoy día, las desgracias que le pasan a los padres hoy día, es que no le enseñan las cosas de Dios a sus hijos. Mire, yo se los he dicho y hoy se los repito de frente para que ustedes me vean. Cuando yo era niño, mi papá decía: a comer a misa una sola vez se avisa. Vamos a misa, vamos a misa. Y nosotros empezábamos para un lado y para otro lado y para un lado y para otro lado. Era la hora de la misa. Vamos a misa. Cuando faltaban como 15 minutos, la iglesia estaba cerca, se fajaba la correa, no un correazo para que uno monte en el carro, vamos a la misa. De por las buenas. Y nosotros llegábamos a la misa. Salíamos de la misa y ¿sabe qué hacía papá? ¿Sabe qué hacía mi papá? 5 hermanos, el más pequeñito es a mí que no hablaba, pero ahí estaba. Decían: a ver, dígame un resumen de lo que el padre dijo en la misa. A ver, María, la mayor, el resumen. Empezaba mi hermana, que yo no sé qué, yo escuchando lo que decía mi hermana. Que el padre habló de esto, habló de esto, habló de esto. A ver, Consuelo, resumen.
el padre habló de esto, habló de esto. A ver, Aura, el resumen, esto. Y Marcos. Yo decía, no, pues ya dijeron todo, habló de esto, hacía un resumen de lo que ella decía. Eso hacía que yo como niño estuviera en la misa así. Padre Marcos Galvis, ¿qué te parece? ¿Será que cuando él habla, la manera en que él tiene de expresarse es tan claro como estar viviendo tu vida? O sea, estar viendo tu vida, eso es algo que te llega al corazón. Por eso su estilo que Dios le puso a él es único. Él es un tesoro de la iglesia, es un tesoro que tenemos que valorar. Como el que viene a continuación, también un sacerdote que, wow, te habla y te va como directo al corazón y te tira la flecha y te llega. Vamos a escuchar un poquito acerca del padre Arturo Cornejo. Miren, ahorita hay, no sé si ustedes conozcan sectas protestantes. ¿Sí conocen las sectas? ¿A quién le echan malo las sectas protestantes? ¿Entre ellos o todos contra cuál? Todos le tiran a cuál religión. A la católica. ¿Por qué será? ¿Por qué entre ellos no se tiran? Porque en el fondo saben que la única iglesia y la verdadera es la iglesia católica. Aunque todo esto que digo les duele, ¿verdad? El otro día me escribió un viejillo de esos cara de yegua, perdónenme que se los diga, y me dijo, ¿por qué siempre hablas mal de nosotros, hijo de tu...? Y ese sí me ofendió, me dijo palabrotas, cosa que yo no digo. Yo lo más que digo es atarantados, y algunas se asustan porque digo eso, ¿verdad? Pero ellos sí, de allá para acá pueden ofenderme todo lo que quieran. Pues adelante, oféndanme, no me van a callar, se los aseguro. Entre más me avienten, hagan de cuenta que me dan cuerda, más voy a hablar de eso. Aviéntenme veneno, que yo aquí lo hago jugo ese veneno. Miren a lo que quiero llegar. Todas las sectas protestantes de hoy, año 2024, atacan a la única iglesia de Cristo, la iglesia católica. Entre ellos no se atacan, todos es aquí. ¿Qué te parece el padre Arturo Cornejo, mi tocayo? Mira nada más la manera en que tiene de hablar. Y esto es una probadita. Si tú escuchas sus sermones, escuchas sus mensajes, es algo que atrae, que hace concientizar y las personas sienten más deseo de conocer más de Dios. Pero ahora vamos a hablar también de uno más. Son tres, acuérdate, tres con este carisma de predicación y de enseñanza. Este que te voy a pasar a continuación es más enseñanza y también es un tesoro de la Iglesia Católica que tenemos que cuidar y tenemos que aprender de él. Y es nada más y nada menos que el padre Luis Toro. Escuchemos un poquito. Y así hoy día la gente juega con la fe del pueblo. Por eso Dios me ha permitido que esté aquí en esta noche hermosa para predicarles la palabra de Dios con toda claridad, pero también con fundamento, con capítulos y versículos, para que el que tenga ojos vea y el que tenga oídos oiga. Me pueden maldecir los protestantes que me están escuchando, pero no me pueden refutar. Me pueden mandar para el infierno, como lo hacen. Menos mal que no son Dios, porque si fueran Dios ya tú ya estarías en la quinta paila del infierno. Me pueden mandar para el infierno, pero no me pueden refutar, porque les digo jaque mate. Les leo con la Biblia Reina Valera y les doy capítulos y versículos para decirle jaque mate, ¿para dónde va a agarrar? Ahí está, ¿qué tal? Pues nada más y nada menos que el padre Luis Toro. Impresionante cómo el Señor lo usa de una manera tremenda, cómo el Señor de verdad se manifiesta grandemente en sus enseñanzas, en sus debates con los hermanos protestantes. Es algo precioso. ¿Qué te han parecido estos tres tesoros, esos tres sacerdotes que te he pasado ahorita? ¿Verdad que son un poco diferentes a los que te pasé al principio? Los que te pasé al principio, el Señor los movía por sanación física o sanación interior. Estos que te acabo de pasar, el Señor los mueve por instrucción, por enseñanza. Son carismas y dones diferentes. Tal vez tú dices, a mí me gusta más lo más tranquilo, a mí me gusta más lo más fuerte, a mí me gusta más la apologética, la enseñanza. Hay de todo. El Señor se mueve de diferentes maneras. El Señor
usa la versatilidad para que nosotros encontremos el lugar a donde nosotros nos sintamos atraídos. No todos tienen que ser iguales. Y ahora los 3 tesoros que te voy a pasar a continuación, también el Señor los ha usado grandemente. Ellos desafortunadamente por el momento no están ejerciendo en la Iglesia Católica, pero el Señor se ha manifestado grandemente con ellos, especialmente en el don de liberación. Y vamos a ver cómo el Señor se ha movido un poquito con ellos. Acompáñame a ver estos 3 sacerdotes con un don y carisma único. Vamos a empezar con el primero y es nada más y nada menos que el padre Teo. Cuando una persona se entrega a esta tentación de vivir habitualmente en el trago, porque es borracho, porque es adúltero, vive 30, 40 años en adulterio, con 3 familias, con 2 familias, vive como mafioso, engañando, robando. Se atrae una cadena generacional, es decir, mi comportamiento habitual pecaminoso me constituye a mí esclavo de este demonio que tienta a este pecado particular. El demonio es amo mío porque yo hago lo que él dice. El demonio del adulterio dice, pues qué bueno, nunca se confiesa de ese pecado, está felizmente viviendo en adulterio, este es mi esclavo. Así es. Ahorita escuchamos cómo el padre Teo estaba predicando, pero también en el momento de la oración el Señor tremendamente se manifestaba en liberación. La gente quedaba liberada completamente de espíritus malignos. Iban multitudes a sus eventos, a sus misas, a sus presentaciones. Es algo extraordinario, una manera tan preciosa de cómo el Señor se movía a través de este sacerdote. Y pasemos a continuación al siguiente, es nada más y nada menos que otro sacerdote carismático y con el don de liberación, es el padre Mauricio Cuesta. ¿Qué te parece el padre Mauricio Cuestas? Y eso solamente es una probadita de cómo el Señor lo usaba, porque hubo muchísimas cosas muy hermosas, ¿verdad? El Señor se manifestaba grandemente también en los lugares donde Él se presentaba, un tesoro de la iglesia que pues tenemos que meditar y pensar en dónde está ese tesoro de la iglesia. Y ahora a continuación quiero pasarte el último de los sacerdotes, un sacerdote que tú lo conoces, muy carismático y tiene un don único, especial, que viene del cielo, viene de Dios, ya que Él cuando habla sabe llegar, sabe cómo llegarte, cómo captar tu atención para que tú abras tu corazón y el Señor pueda hacer cosas grandes en ti. Este sacerdote, pues por el momento no está ejerciendo con nosotros, pero también nos preguntamos, ¿dónde está ese tesoro de la iglesia? Y estoy hablando nada más y nada menos que del padre Adam Cotas. ¿Quieren ustedes milagros? Hoy trajeron galones de agua. No, hasta tinaja una persona trajo, una tinaja. Siempre me hace recordar Manolo, cuando yo estaba en Crescent City, que andaba atrás de mí con galones y galones, y un día lo encuentro en el Walmart. Andaba corriendo atrás de mí con galones en sus manos. Padre, no, Padre, yo ocupo que me bendizcas mi agua, no, que me bendizcas mi agua. Esta persona hasta puso sus iniciales. No, Padre, yo ocupo que bendizcas mis galones. Y yo dije, ¿qué es lo que está haciendo con los galones? Yo ni sabía y no me importaba, para ser sincero con ustedes, porque solo me quería deshacer de él. Entonces, también soy un ser humano, para que sepan. No, entonces me dice él, no, ocupo agua bendita. Agua, yo no sé qué hacía él con el agua bendita. Entonces yo le dije, Manolo, ya, mira, porque yo ya dije, no, eso no puede continuar. Le dije, mira, Manolo, invítame a tu casa y te voy a bendecir la llave. Entonces, y no les voy a decir que si lo hice o no,
porque van a estar escribiendo cartas, obviamente. Bueno, pues ahí está el padre Adam Coptas y su único estilo que el Señor le ha puesto en su corazón, porque no viene de él, esto no viene de él, sino que el Señor lo ha puesto en él para atraer la atención por una razón. Y para ti que me estás escuchando en este momento, yo les pedí al principio del video que no saquemos ninguna conclusión, no critiquemos, no juzguemos, esperémonos hasta el final sin sacar ningún juicio. Muy probablemente el Señor al final tenga un mensaje para ti y para mí. Solamente tengamos paciencia y usemos el discernimiento. Y una de las preguntas que debemos hacernos en este documental es: ¿por qué un sacerdote deja de ejercer en la iglesia? ¿Cuáles serían los motivos por los cuales se suspende o se decide terminar definitivamente las funciones de un sacerdote en la iglesia? Escuchemos a continuación. Existen dos razones principales por las cuales un sacerdote es suspendido y destituido de sus funciones. La primera es cuando él mismo, voluntariamente y por una razón, decide retirarse, solicitando así una dispensa que le permita apartarse de sus obligaciones. La segunda se refiere cuando se ha cometido un delito canónico, apostasía, herejía o cisma, es decir, una falta grave en contra de la iglesia. Estas razones pueden llevar a un sacerdote a perder su estatus de estado clerical y con ello pierde todos sus derechos y obligaciones como clérigo y pasa a vivir como un laico dentro de la iglesia. Sin embargo, el Código de Derecho Canónico en el numeral 1582 establece que quien recibe el bautismo, la confirmación y el sacramento del orden sacerdotal permanece unido para siempre a estos sacramentos. Es decir, que el sacerdote, una vez ungido y consagrado, será sacerdote para siempre. Y bueno, mis queridos hermanos, después de haber escuchado esta información base, corta pero muy sustanciosa, vamos a entrar al momento más importante de este video, al momento central. Yo diría que sería el punto clave, y eso es conocer quiénes serían los 4 presuntos responsables de que esta acción se lleve a cabo en nuestra preciosa Iglesia Católica. Es decir, de que un sacerdote deje de ejercer su ministerio y se vaya de la iglesia. Tú podrías preguntarte en este momento, en tu mente y en tu corazón, ¿quiénes son los culpables de que esto suceda? Y otra pregunta muy importante, ¿crees que tú que estás ahí atrás de esa pantallita tengas algo que ver con que esto suceda en nuestra iglesia? Y para poder entrar en este último mini documental donde vamos a conocer a los 4 presuntos culpables de todo este problema, nos hemos dado a la tarea de enumerarlos en orden, desde el menos importante hasta el que más culpa pudiera tener. Así que, ¿estás listo? Acompáñame. Desde siempre, la renuncia o destitución de un sacerdote ha causado estragos en la iglesia y ha dejado huella de desilusión. Pero, ¿a quién se podría culpar de estas acciones? Analizando varios casos sobresalientes, se puede llegar a la conclusión de que los culpables son 4. Ahora, a continuación veamos a estos 4 personajes conforme al orden de su acción. Cuarto lugar. En cuarto lugar, tenemos al tentador o Satanás. Su participación en esta obra es seducir y poner toda clase de tentaciones. El demonio, al descubrir la parte más débil del sacerdote, atacará sutilmente hasta hacerlo caer. Pero este personaje sería el menos importante, ya que, como dijo San Agustín, el demonio es como un perro encadenado que no puede morder, es decir, solo metiéndose voluntariamente en su territorio se verá su poderío. El tercer lugar lo ocupa el principal implicado, es decir, el mismo sacerdote. Cuando un sacerdote se descuida en la oración, empieza a perder su vínculo con Dios. Es en la oración personal la que guía su espíritu y le advierte de los peligros que acechan sus votos constitutivos, que son la pobreza, la castidad y la obediencia. Si se desorienta y pierde la conexión con Dios, es presa fácil para ser tentado en una de estas 3 promesas. Es la oración, el ayuno, la formación constante y el amor al ministerio sacerdotal
lo que el sacerdote debe cuidar como un tesoro único. El peligro más común en un sacerdote que falla o se desanima es dejar de escuchar la voz de Dios y empezar a escucharse a sí mismo. En segundo lugar, se encuentran los administradores o superiores y todos aquellos que, teniendo un título o una autoridad por encima de los mismos sacerdotes, fallan en su trabajo. Se debe resaltar en este punto que no se puede generalizar, ya que hay muchos superiores y administradores que hacen un excelente trabajo, pero enfoquémonos en aquellos que, debiendo actuar con justicia y comprensión, terminan siendo muchas veces los más culpables. Con la excepción de los casos extremos donde hay sacerdotes que han fallado grandemente, en la trayectoria de la Iglesia siempre ha habido sacerdotes que sobresalen por sus dones y carismas. Estos mismos atraen multitudes y mucha gente los sigue. Estos padres comúnmente sufren persecución y son calumniados y acusados. Pero cuando una acusación o una mala información llega a los administradores y superiores, es ahí donde empieza el primer problema. Si el superior no analiza con discernimiento a los portadores de la noticia ni la manera en que se está difundiendo, se comete un gran error. Muchas veces, en estos casos y por medio al escándalo, pesa más una calumnia que 100 testimonios buenos, poniendo así al sacerdote en el banquillo de los acusados. El sacerdote, por lo regular, siempre va a buscar apoyo en sus superiores, pero al no encontrarlo en una mala administración, esto es el inicio de un desánimo. En este tipo de sacerdotes siempre habrá persecución y calumnias. Es al superior quien le toca asegurarse que lo que está pasando con el sacerdote y su ministerio viene o no de Dios. Muchos superiores deciden equivocadamente y por miedo a las acusaciones suspender de sus funciones al sacerdote y, sin importar las almas, deciden proteger primero su estatus. ¿Cuánto bien harían los administradores o superiores si salieran de sus oficinas acondicionadas a acompañar una sola vez a estos sacerdotes que se juegan la vida por el rebaño, impregnándose con el olor a oveja? ¿Cuánto bien harían los superiores guiando, instruyendo y permitiéndoles usar adecuadamente sus dones a estos sacerdotes y hacer hasta lo imposible porque no se fueran de la iglesia? Si tan solo pesara más para ellos 10 conversiones de vida que una mala acusación, la iglesia dejaría de perder estos tesoros y por lo consecuente la cosecha no se perdería, sino que sería abundante. Y así llegamos ahora al primer puesto. El primer puesto y por lo tanto el principal de estos 4 presuntos culpables es nada más y nada menos que para los feligreses. En la Iglesia Católica estamos acostumbrados a servirnos del pastor, exigiendo sus servicios como ministro sin importar cuán ocupado esté. Si tuviéramos que analizar el trabajo cotidiano de un pastor, este sería el siguiente: confesar, celebrar misa, bodas, bautizos, comuniones, funerales, visitar enfermos y, en su caso, administrar económicamente la parroquia y a los empleados. Si el sacerdote es misionero, viajar y tratar constantemente con necesidades extremas. Todo este trabajo lleva al sacerdote a un cansancio emocional, físico y espiritual. Si este desgaste no es combatido, terminará colapsando, cediendo así a la tentación y abandonando su ministerio. Y aquí es necesaria la participación del pueblo. Este debe formar un cerco potente de ayuno y oración, pidiendo a Dios su intervención para que levante a su pastor. Pero, ¿cómo poder pedir por el sacerdote si solo exigimos su atención? ¿Cuántas veces se ha criticado al sacerdote porque da los sermones muy largos, porque no saluda, por su lenguaje, por su actitud, por su forma de vestir? Es como si cada quien quisiera un sacerdote a su gusto. Cada palabra, cada mirada, cada acción y pensamiento negativo que hacemos en su contra son flechas que van directo a su alma y debilitan su espíritu. ¿Y qué decir de los líderes y servidores de ministerios? Lejos de trabajar en unidad para hacer apoyo del pastor, se pelean entre sí y entran en conflicto, muchas veces confrontando al mismo sacerdote y desobedeciéndole.
causándole una aflicción más. Son estas las causas principales por las cuales un sacerdote se debilita. La oración y el ayuno del pueblo son fundamentales para la vida sacerdotal. El sacerdote es para el pueblo y el pueblo es para el sacerdote. Y ahora, preguntémonos en primera persona: ¿he orado y ayunado por mi sacerdote? ¿Le he pedido a Dios por su vida? Si no es así, no tenemos ningún derecho de hablar, criticar o ser jueces de ningún sacerdote caído. Por lo tanto, ni el demonio, ni el mismo sacerdote, ni los administradores y superiores tienen tanta culpa como el pueblo. Es el mismo pueblo el que critica, calumnia y enjuicia a sus propios sacerdotes.